Listo. ¿Vale? Pues a ver. El otro día hablamos sobre el tema de... Bueno, podéis revisar el documento siempre que queráis, el PDF, lo tenéis en el Classroom. ¿Vale? Y el otro día estuvimos hablando de temas de puntero y temas de arrays. ¿Vale? Entonces, no sé si os acordáis mucho de la definición de puntero y demás, pero para que lo entendáis, es una entidad que nos sirve para apuntar a algo. ¿Vale? Entonces, es como el dedo que apunta a un texto del libro. Usamos nuestro dedo para indicar a algo, un texto que está en el libro. ¿Vale? Y como nuestro dedo es una entidad que apunta a otra entidad, que es el propio texto. ¿Vale? Entonces, eso es un puntero. ¿Vale? Es esa entidad, y como en programación todos son ceros y unos, ¿vale? Pues también son ceros y unos, ¿vale? Es un número. Es un número que indica una posición donde está ubicado algo, ¿vale? Entonces, como si mi dedo es un número que indica la posición en la que está ubicado el texto, ¿vale? Que estoy leyendo en la memoria. Pues eso, ¿vale? Tenéis aquí un poco usos de puntero, tanto para obtener valores como para sobreescribir valores, ya que como es un puntero puedo decir lo que está en donde está indicado el puntero ahora vale 2, ¿vale? Que es por ejemplo con esto de aquí. Lo que estaba en donde está indicando B, que B es mi puntero, ¿vale? Asterisco. A poner un asterisco en el puntero hacia la izquierda del puntero, estoy haciendo referencia a que es el valor de lo que indica el puntero, ¿vale? En este caso indica un lugar en el que voy a poner 2, ¿vale? Y recordad que si pongo int asterisco, si pongo cualquier tipo asterisco, significa puntero de ese tipo. Es decir, ese puntero indicará valores de ese tipo. Y también recordad del otro día el tema de los arrays, ¿vale? Con los arrays, pues es un conjunto de valores seguidos en memoria, ¿vale? Una lista de valores seguidos en memoria, uno tras otro, y tal, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10, conjunto de valores seguidos en memoria. Si lo ponéis en bruto, ¿vale? Lo tenéis que poner en llaves, un conjunto de valores, ¡pum! En este caso tenéis que poner entre corchetes el número de elementos que haya, en este caso 5, ¿vale? Esto es un array, es una lista de valores, ¿vale? Se representa con el corchete, ¿vale? Se pone, al declarar la variable, en este caso la A, tenemos que poner el corchete junto con la cantidad de elementos que hayan de eso, que en este caso es int, ¿vale? De número. Y para obtener o editar un valor del array, lo hacemos con corchete, ¿vale? También. Entonces, si queremos obtener el valor, la posición 0, es a corchete 0. Y ese es el valor de la posición 0, que es 2. Recordad que empezamos contando desde el 0 en cuanto a posiciones, ¿vale? Entonces, la primera posición es la posición 0. 0, 1, 2, 3, 4. Hay 5 valores, ¿vale? Y las posiciones son de 0 a 4. Tenedlo en cuenta, la posición máxima es uno menos del tamaño máximo, ¿vale? Una cosa es el tamaño, que en este caso es 5, porque hay 5 elementos, y otra cosa es la posición, que es un valor que va de 0, que es el primer valor, a el tamaño menos 1, ¿vale? Que en este caso es 4. Todo eso más o menos queda claro.
A ver, lo que pasa es que el primero de todo no cuenta, ¿no? A ver, el primero de todo sí que cuenta. El primero de todo es la posición 0. Entonces sigue estando aquí el 2, en la posición 0 del array. Entonces sí que cuenta. Vamos, lo que pasa es que para que lo entendáis, la primera posición en la posición 0, la segunda posición en la posición 1, la tercera posición en la posición 2. Es decir, vais como 1 menos, ¿por qué? Porque empezamos en 0, no empezamos en 1. ¿Vale? Por eso va 1 menos. Y para editarlo, pues lo mismo. Al final los corchetes lo único que nos está haciendo referencia es que el valor que haya en la posición tal del array, de la lista, pues ese valor ya sea para obtenerlo o para editarlo, ¿vale? Entonces, el array se comporta de la misma forma que un puntero, ¿vale? Eso lo podéis de todas formas revisar en los vídeos anteriores de las clases, pero es literalmente lo mismo, se comporta de la misma forma que un puntero. Entonces, literalmente un array es lo mismo que representar un puntero, ¿vale? De un elemento que indica la primera posición del array, que es la posición 0. Y lo que hacemos es obtener qué hay en la posición indicada por el puntero. Pues como la primera posición, que es literalmente en la posición indicada por el propio puntero, pues indica lo que hay ahí, que es 2, ¿vale? Es equivalente a esto. La posición 1, pues sumándole 1, ¿vale? Y le ponemos valor 5. ¿Se entiende? Entonces, es literalmente lo que estamos haciendo aquí. Tengo un array, ¿vale? Un array que lo hemos definido así, con corchete. Y decimos el tamaño del array. Recordad que aquí está el tamaño de la cantidad de elementos máxima que puedo almacenar. No significa que este número significa que tengo que poner 8 elementos. Significa que tengo que poner como máximo 8 elementos, ¿vale? Eso es lo que significa este número. Si pongo menos, el número menor de la cantidad de elementos que hay, si pongo por ejemplo 2, pues me va a dar error porque no consigue almacenar todos estos elementos en un array de 2 elementos, ¿vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta a nivel del tamaño del array. Bueno, pues un array definido así pues yo obtengo los valores con los corchetes, pero es que hacer esto es literalmente lo mismo que obtener el valor del puntero, ¿vale? Es decir, esto de aquí es literalmente lo mismo que si yo dijera esto, ¿vale? Es decir, en mi puntero indica la posición del array num, ¿vale? Que es un array. Entonces mi puntero está indicando al primer elemento del array. Y como todos los elementos están seguidos, pues simplemente tengo que ir sumando de uno en uno la posición del puntero. Recordad que el puntero es un número, ¿vale? Indica el elemento en la posición 34, ¿vale? Pues es el que sea. Pero como están todos los elementos seguidos de la lista, pues en la posición 35 también es un elemento de la lista. Es el siguiente elemento de la lista. Y la posición 36 es el siguiente del siguiente. Y la posición 37 es el siguiente del siguiente del siguiente. ¿Vale? Por eso un puntero nos sirve para poder representar un array. Porque literalmente van todos los elementos seguidos. Lo único que tenemos que hacer es apuntar al primer elemento e ir incrementando de uno en uno la posición del puntero. Por eso, el primer elemento de un array es el elemento 0. Porque lo que estamos haciendo directamente por dentro es decir, ¿qué hay en la posición num? ¿Qué es esto? Es esta operación. El asterisco num, siendo num un puntero, ¿vale? El asterisco num es ¿qué hay en esa posición del puntero? Como num es literalmente la primera posición del array, pues lo que hay aquí es 89, ¿vale? Lo que hay en asterisco num es 89. Entonces, como es 89,
Porque el puntero apunta al primer valor del array, apunta a esa posición, ¿vale? Si yo quiero obtener ahora el 9, imaginaos, en un valor B, por ejemplo, quiero obtener esto. B va a valer 89, ¿vale? Porque es la primera posición. Pero si yo ahora luego digo B es igual a el siguiente valor del array, ¿vale? Porque esto de aquí es lo mismo que hacer esto, ¿vale? Es literalmente lo mismo que hacer esto. Si yo quiero apuntar al siguiente, pues diré posición de num más 1, ¿vale? Entonces, esto del paréntesis que hay dentro es un puntero, porque num es un puntero, y al puntero le sumo 1 para decir la siguiente posición, y asterisco para preguntar lo que hay en esa posición, que es la siguiente posición a la posición que hay en num, que es la posición inicial del array. Pues, ¿qué hay aquí? Aquí lo que hay es 9, que es el segundo elemento del array. Y yo así puedo seguir, ¿vale? Más 2, que aquí lo que hay es el 7, más 3, que lo que hay es el 3, ¿vale? Todos estos números de aquí es porque estoy mirando la tablita de arriba, ¿vale? Literalmente lo mismo, estoy siguiendo el array. Pues si esto es así, y literalmente esto de aquí arriba es literalmente lo mismo que hacer esto, porque claro, que yo le sume 0 a dejarlo sin nada es lo mismo, ¿vale? Pues esto de aquí es la razón por la que el primer elemento de un array empieza en 0. Porque el numerito que yo le meto aquí de índice del array no es más que el numerito que yo le sumo al puntero para obtener su valor. Es lo mismo. Por eso, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Que es lo mismo que esto de... Bueno, a ver, voy a hacerlo bien. Que es lo mismo que esto de aquí, que es lo mismo de esto de aquí, lo mismo de esto de aquí. ¿Vale? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, es lo mismo. ¿Se entiende? Y ya sea usando corchete en una lista o usando el operador de obtención de un puntero para obtener el valor del puntero, ya sea de una forma u otra, puedo utilizar eso para leer el valor si lo pongo a la derecha del igual o para modificar el valor si lo pongo a la izquierda del igual, ¿vale? Del operador igual. ¿Qué tal, Lassi? ¿Lo entiendes? Y también lo que expliqué el otro día era un poco esto, ¿vale? Una matriz. Ok. Una matriz no es más que una lista de listas, ¿vale? Es decir, si yo tengo como un 3 en raya, ¿vale? Y yo tengo las casillas. Y yo quiero poner la X o el 0. Las casillas por defecto están vacías inicialmente, ¿vale? Esto es lo mismo que... Mira, lo voy a hacer separado por aquí para que lo veáis un poco más intuitivo. ¿Vale? ¿Se ve más intuitivo ahora? Entonces, un array de un array, que es lo mismo que decir un puntero de un puntero, porque como habéis visto, un array se trabaja como si fuera un puntero, ¿vale? Pues un puntero de un puntero o un array de un array es lo mismo que una matriz, ¿vale? Que no confundáis puntero con array, ¿vale? Es decir, un array es un puntero, pero un puntero no tiene por qué ser un array. ¿Por qué? Porque un puntero puede apuntar a una lista como puede apuntar a un único valor o puede apuntar a otra cosa. Un puntero puede apuntar a muchas cosas, ¿vale? No tiene por qué apuntar solamente a una lista, ¿vale? No os confundáis con eso, ¿vale? Yo lo único que estoy diciendo es que un array
de por sí es un puntero, ¿vale? Pero un puntero sirve para muchas más cosas, ¿vale? Pues ahora, una matriz, ¿vale? Un puntero, o un array de un array, ¿vale? Pues es eso, es... Aquí tengo un array que es la primera columna, la primera fila. Después el segundo array que es la segunda fila. Y el tercer array que es la tercera fila. ¿Vale? Y yo lo que estoy haciendo aquí es colocar a modo de como los barquitos, posición, primera columna, tercera fila. ¿Vale? El juego este de los barquitos, de explotar los barquitos. Pues lo mismo. Entonces con esto puedo hacer mi 3 en raya. Le digo en la posición fila 0, columna 2. Fila 0, columna 2. Recordad que columna 2 no es esta de aquí, es esta de aquí, porque empezamos de 0 a el tamaño máximo menos 1. Entonces, debido a esto que os he explicado antes, ¿vale? Entonces, fila 0, en la primera, la 0. Y fila 2, perdón, y columna 2 es primera columna, que es esta de aquí, esta. Segunda columna, esta, que es la columna número 1. Y tercera columna, esta, que es la columna número 2. ¿Vale? Entonces, primera fila, tercera columna. Se expone aquí el valor X. Eso es lo que hace esto de aquí. Y después esto de aquí, en la segunda fila, porque esto es la fila 1, fila 0, fila 1, segunda fila, tercera columna, ¿vale? Columna 2, columna 0, columna 1, columna 2. Aquí pone un 0, o pone una O, ¿vale? Y así voy haciendo el 3 en raya, con una matriz de matriz. Pero una matriz. Un array de un array, que es una matriz. ¿Se ha entendido eso? Y también, en lo último que expliqué el día anterior, era el tema de void asterisco, ¿vale? Que con un puntero hacia void, ¿vale? Void es la nada. Es un tipo, como al igual que int, al igual que string, al igual que lo que sea, es un tipo que se utiliza para representar la nada, ¿vale? Es decir, algo que no tiene valor. De por sí, poner void de X o de cualquier cosa no tiene sentido, ¿vale? Ya veis que no me da error porque no tiene sentido. No, es decir, no tiene sentido un valor que almacene nada. Que literalmente no puede almacenar nada. Es void, es vacío, ¿vale? Como no tiene sentido, para lo que se utiliza void es para otras cosas, que luego hablaremos de ellas, y para punteros, ¿vale? Un puntero a void es como decir un puntero a cualquier cosa, ¿vale? Así podemos apuntar a cualquier cosa, ¿vale? Un puntero a void es simplemente un puntero al que no le digo el tipo, ¿vale? Porque es cualquier cosa. Entonces ahí estoy aprovechándome de decir void para decir cualquier cosa, ¿vale? Entonces void asterisco v, pues es un puntero como si esa casilla, como si esa num. Ya veis que puedo hacer que void vaya cambiando lo que le dé la gana de un lado a otro. Entonces así puedo tranquilamente crear una variable que sea multiuso, que sea como una herramienta que me sirva para 1000 cosas. Una herramienta multiuso, ¿vale? Para eso está el void asterisco. Bien. Y la última cosilla, creo que me falta por decir, es lo del null ptr, ¿vale? Que esto es como poner más o menos 0, ¿vale? Porque todos los punteros, inicialmente, cuando se inicializan, apuntan a la posición 0 de la memoria. La posición 0 de la memoria es una posición reservada en la posición inicial de la memoria, ¿vale? Que lo que hace referencia es a un valor nulo, ¿vale? Es decir, esa memoria, esa posición es reservada, es decir, es exclusiva para inicializar valores, para decir que ese valor no existe, no está inicializado, ¿vale?
Y si os sale algún error tipo null pointer exception o nulo o cualquier cosa así, o null, es por eso, porque estáis accediendo a un puntero que no existe o que no está inicializado o cosillas similares, ¿vale? Porque es un puntero nulo. Es como un dedito que está indicando a la nada, a algo que no existe. Y eso más o menos un poco resumen de la clase anterior, ¿vale? Ahora, otra cosilla que voy a entrar más en detalle es el tema de new y delete, ¿vale? Eso ya os lo expliqué la otra vez, pero vamos a volver a explicarlo, ¿vale? Tenemos las llaves. Las llaves es el ámbito de algo, ¿vale? Eso quiere decir que lo que hay aquí dentro, fuera no existe, ¿vale? Yo si pongo aquí int a igual a 6, pues fuera a no existe, ¿vale? Me da error. Pero si estoy dentro del mismo ámbito, de las mismas llaves, ya veis que si pongo el ratón aquí, me dice que esta llave de esta llave, ese es el ámbito, mientras que esta llave de esta llave, ese es el otro ámbito, ¿vale? Pero si, por ejemplo, int a estuviera fuera, la a aquí sí que existe, ¿vale? Pero si está aquí dentro, la a aquí no existe. En resumen, lo que se haga dentro de unas llaves se queda en las llaves, ¿vale? Esa es la definición de un ámbito. Vale. Pues lo mismo con todo, ¿vale? Con cualquier otro tipo y cualquier otra cosa, ¿vale? La declaración de variable y todo eso. Bien. Pues hay una excepción que es... si utilizamos el operador new, ¿vale? New lo que hace es declarar que algo se cree fuera del ámbito de las llaves, ¿vale? Entonces, si yo le digo new int, por ejemplo, 6 o lo que sea, esto se crea fuera del ámbito de las llaves. Pero cuidado, a sigue sin existir, ¿vale? ¿Por qué? Porque int a, esto es una variable que está dentro de las llaves. La variable no se ha creado fuera de las llaves. Lo que se ha creado fuera de las llaves es lo que implica el new, ¿vale? Este int asterisco a no es más que un puntero. Un puntero que apunta a algo que ha sido creado, ¿vale? Entonces el int asterisco a es un puntero que indica a algo que está fuera del entorno de las llaves. Es decir, algo que ha sido creado en la memoria, en algún lugar, y que va a estar fuera del ámbito. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, creo esto, ¿vale? Bueno, mejor dicho. Sí, bueno. Si yo creo esto y yo luego en otro lado, ¿vale? No, mejor. Y yo hago esto, ¿vale? B existe en este ámbito, ¿vale? Y A existe en este ámbito. Ahora mismo no está dando error, pero debería estar dando error, ¿vale? Esta A. Pero bueno, entonces yo creo esto y lo creo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Dentro de este ámbito, por ejemplo. Cuando yo me salga del ámbito, esto seguirá existiendo fuera del ámbito, ¿vale? No es como, por ejemplo,
int a igual a 6, ¿vale? Y yo ahora, por ejemplo, hago aquí 6 y digo... O bueno, le digo... lo que haya en A, ¿vale? Por ejemplo. Es decir, recordad que para obtener la posición de algo es con el ampersand, ¿vale? La posición del puntero. Entonces, esto de aquí, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me va a devolver cout de lo que haya en B? ¿Qué me va a devolver esto? Es decir, para que entendáis lo que estoy haciendo, ¿vale? Esto, pues por defecto está iniciado en un ptr, ¿vale? Lo que estoy haciendo por defecto es crear un puntero que está inicializado a 0. Después, creo una variable en este ámbito de aquí, ¿vale? Creo una variable que es A, que vale 6. Después, le digo que B es igual a la posición de A, ¿vale? ¿Dónde está ubicado A? A está ubicado aquí, ¿vale? Y después yo, más adelante digo, vale, como B es igual a una posición en la que antes había un valor que era 6, ahora quiero preguntar lo que hay en B, ¿vale? Que es literalmente lo que había en A, ¿vale? Porque literalmente la posición de A. Ahora mismo me sale 6, ¿vale? Porque la memoria de pila no está actualizada. Esto más adelante no es seguro, ¿vale? Que siempre se almacene el mismo valor. Pero si yo, por ejemplo, en otro momento hiciera, por ejemplo, otro ámbito y yo me pusiera aquí a hacer cosas y dijera, no sé, A es igual a más 1, lo que sea, sigue valiendo 6, pero por la posición, ¿vale? Porque no termina de limpiar la memoria, ¿vale? Pero ya veis que puedo declarar en diferentes ámbitos la variable A. No tiene por qué significar que A siga estando definida, ¿vale? Porque ya veis que si yo me voy fuera de esto, A no está definida y en cualquier otro lado no está definida. La definición de A se encuentra dentro de este ámbito, ¿vale? Por eso aquí puedo declarar una variable A y aquí puedo declarar otra variable A. Son variables diferentes, cada una vale cosas diferentes, pero están en ámbitos diferentes, por lo tanto todo es correcto en cuanto a eso, ¿vale? Y me está saliendo el valor de A de 6 porque no se termina de limpiar la memoria. Esto es también lo que yo os llevo diciendo de los primeros días, de que tengáis cuidado con no reinicializar las variables que tengáis, ¿vale? Es decir, si yo quiero limpiar algo, siempre lo suyo es limpiar de cero, ¿vale? Es decir, yo hago esto, ¿vale? O yo hago, por ejemplo, cualquier otra cosa. Hago int c, por ejemplo, int c. Si yo no digo ningún valor, en principio valdrá 0, ¿vale? Pero no es seguro. Esto se nota aún más si yo reservo memoria. Si yo hago int c es igual a new int, perdón, con el puntero. Si yo hago esto, estoy reservando la posición, una nueva posición de int que en C. Pero esto no quiere decir que lo que haya en C reservado valga 0. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que al hacer new, estoy pidiéndole al procesador una habitación, ¿vale? Que me dé un pisito, una habitación, las llaves de una habitación, ¿vale? Pero la habitación no tiene por qué estar limpia. De normal estará limpia si estoy empezando el programa de 0. Pero si yo con el programa hay un buen tiempo ejecutando, no tiene por qué significar que esto esté limpio, ¿vale? Puede ser que ahora lo compruebe y C valga 7, ¿vale?
Porque alguien dejó la habitación sucia y dejó un 7 ahí puesto. Porque no terminaron de limpiar la habitación, ¿vale? Por eso es importante de que cuando hagáis estas cosillas os aseguréis de que limpiáis la habitación, de que ponéis en 0 o limpiáis las cosas una vez os reserváis las cosas, ¿vale? Es importante que inicialicéis las cosas, ¿vale? Poner el paréntesis aquí es lo mismo que hacer esto, ¿vale? Porque esto está declarando y reservando la posición y entre paréntesis poniéndole el valor que va a tener esa posición. Vale. Pues eso. Entonces, las llaves son el ámbito. Lo que se crea en el ámbito se queda en el ámbito. Y es mejor que lo veáis de esa forma por buenas reglas y por hacer bien las cosas, ¿vale? ¿Cómo se diría? Por buenas prácticas, ¿vale? Es mejor que lo veáis de esa forma. Y no uséis las cosas de esta forma, ¿vale? Simplemente por buena práctica. Bueno, pues ahora lo importante, el new, ¿vale? El new, como he dicho, es para reservar memoria, ¿vale? Reservo una habitación. Pero claro, una vez reservo la habitación, en algún momento deberé desreservar la habitación, deberé devolver las llaves. Porque si no, yo reservaré la habitación y me la quedaré, y luego otra persona reservará otra habitación, y luego otra reservará otra habitación, tararara. El hotel se quedará sin habitaciones libres, y cuando necesites a alguien que quiere pedir una habitación, no va a encontrar habitación disponible. ¿Y ahí qué va a hacer? Pues nada, no podrá abrirse el programa, estarás cada vez con menos RAM disponible, menos memoria disponible, y pues llegará a un punto en el que no podrá hacer casi nada. La memoria que está reservada es simplemente de programa que reservaron la memoria y nunca terminaron de desreservarla, de devolver las llaves, ¿vale? Nunca terminaron de quitar la memoria reservada. Y por tanto, te acabarás quedando sin RAM, tu ordenador petará y se acabará, ¿vale? Y tendrás que volver a encender el ordenador de cero. Para evitar eso, cada vez que iniciéis cada vez que hagáis un new, siempre que haya un new, debe haber un delete. Entonces, siempre que haya un new, debe haber un delete. Al menos en C++. Luego hay otros lenguajes de programación en los que haya un garbage collector y haya una forma de gestionarlo. Pero en el caso específico de C++ es hacer un new, ¿vale? Para reservar memoria y después tenéis que reservarla. Siempre en C++, ¿vale? Después de un new tiene que haber un delete. Si no, ocurrirá lo que se llaman fugas de memoria. Podéis buscar más información de ello. Y bueno, al igual que esto, ¿vale? Pasa lo mismo con un array, ¿vale? Literalmente aquí en la diapositiva tenéis un ejemplo, ¿vale? Yo con un array lo que voy a decir es, ¿vale? Pongo int c, ¿vale? Que estoy en la primera posición del array. Y yo creo un array vacío, de 0, ¿vale? Y ahora, ¿cómo le digo los valores? Imaginad que además queréis los valores. Pues podéis ponerlo con el corchete, ¿vale? 5, 23, 3, 1 y 1, ¿vale? Lo mismo de antes, los arrays con los corchetitos, ¿vale? Se pueden poner los valores. Y pues eso, entonces aquí declaramos un array, ¿vale? Declaramos un array, pero no como antes, que lo hacíamos tipo
de esta forma. ¿Vale? Pero un array en el que indicamos la posición también. El tamaño también. Pero no de esa forma. Sino de la forma de reserva de memoria. Eso quiere decir que esto está limitado al ámbito de las llaves, mientras que esto no tiene límite. Estará siempre presente en memoria, porque está reservado, hasta que decida eliminarlo. La diferencia está en que en este caso específico no es delete nada más, sino que es delete corchete. ¿Vale? Porque este new no reserva una única posición en memoria. Reserva tantas como indique el tamaño del array. ¿Vale? En este caso reserva 5 habitaciones. Por lo tanto, delete no queremos eliminar solo la primera habitación. Queremos eliminar las 5 habitaciones. Por eso hacemos delete corchete para decir que este puntero es un puntero a un array entero. Los corchetes es para indicar el tamaño de un array. O es para indicar que es un array, ¿vale? Los corchetes para indicar el tamaño de un array. Eso lo tenéis también en las diapositivas. Aquí en los corchetes, ¿vale? Para indicar el tamaño de un array. Mientras que las llaves es para indicar el ámbito de algo. En este caso, las llaves en un array, el ámbito del array, de este caso son los valores del propio array. ¿Vale? Y en este caso, las llaves es el ámbito de la función main. Luego hablaremos de funciones, ¿vale? Pero eso, entonces, esto los corchetes indican tamaño, en este caso tamaño 5, un array de 5 elementos como máximo. Y como significa tamaño, un array es un puntero y un tamaño. Entonces, es un array también. Y con delete corchete es como indicamos que la eliminación de la reserva de las llaves no es solo de la primera habitación, sino que es de las 5 habitaciones reservadas, porque este new no reserva una habitación, reserva 5 habitaciones. Mientras que, por ejemplo, si yo tengo aquí int asterisco, ¿vale? A igual a new int, esto reserva una habitación, ¿vale? Que en este caso la habitación vale 8, por ejemplo. Es decir, el valor de dentro, es decir, no sé, hay 8 muebles, por ejemplo. Si queréis ponerle un valor al número. Fijaos que el new requiere ser guardado en un puntero, porque lo que guardamos es dónde está la habitación de las que tengo las llaves, ¿vale? Eso es básicamente lo que hace el new y el delete. Serán muy importantes más adelante los new y los delete, ¿vale? Porque cuando queramos crear objetos, lo haremos normalmente con new y delete porque queremos que sean normalmente objetos persistentes, ¿vale? Que persistan en memoria hasta que decidamos eliminarlo, ¿vale? Y lo haremos con un delete. Entonces, para este int, para este new de aquí, que es solamente una única habitación, se hace con este delete. Mientras que para este new de aquí, que es un array, se hace con este delete, ¿vale? Esto lo tenéis aquí, en la diapositiva. ¿Vale? Lo tenéis ahí. Y ahora entramos en lo siguiente que quería explicar nuevo. Las funciones, ¿vale? Una función es un tipo de entidad, ¿vale? Como si fuera una especie de variable. Porque recordad que casi todo lo que vais a ver aquí en programación, por no decir todo, va a ser o operaciones o valores, ¿vale? Valores o entidades, ¿vale? Pues una función es algo del estilo, por ejemplo.
Bueno, es que literalmente int main, esto es una función, ¿vale? Lo que llevamos haciendo todo el momento de estar aquí trabajando dentro de esto, eso es una función, ¿vale? La composición de una función es el tipo, el nombre, paréntesis y llaves. Eso es una función. Por ejemplo, tipo. El tipo es el tipo de lo que devuelva la función, ¿vale? Entonces, tipo, por ejemplo, int. Pues int, el nombre de la función, los paréntesis y las llaves, ¿vale? Dentro de las llaves es donde se ejecuta todo el código de la función, el código que define a la propia función. En este caso, el int indica el tipo de lo que va a devolver la función. Si la función devuelve algo, ¿vale? Aquí indicamos el tipo de lo que va a devolver la función. En este caso es int. Eso significa que tras acabar todo mi código, puede ser el código lo más extenso que yo quiera, tras acabar mi código, en algún momento la función tendrá esto de aquí, llamado return, y algo que significa un número, ya sea una variable, un valor constante, sea lo que sea, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, return 7. ¿Vale? Y esto de aquí debe ser lo último que se ejecute dentro de la función. ¿Vale? Y eso lo que hace es devolver lo que requiere el int, ¿vale? Que en este caso es un int, pues devuelve un 7. 7 es un int, ¿vale? Eso es una función. Aparte, aquí en los paréntesis metemos valores de entrada de la función, tipo parámetros. Cosas que nos puedan servir desde el exterior para modificar el comportamiento de la función. Voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, a esta función la llamo suma, y lo que quiero que haga la función es sumar dos números, yo sé que la función quiero que sume dos números para que me devuelva un número, ¿vale? Es lo que yo quiero que haga la función. Entonces yo sé que me va a devolver un número, ¿vale? No tiene por qué ser 7, puede ser cualquier otra cosa siempre y cuando sea la suma de dos números. Pues los dos números es lo que voy a pasarle yo de parámetro de entrada. En este caso, voy a decir que el primer parámetro es un número que es A, ¿vale? Y después coma y otro número que es B, ¿vale? Los parámetros de una función se colocan dentro del paréntesis y se colocan separados con comas. En este caso, la función pues tiene el parámetro A, que es una variable, ¿vale? Y tiene el parámetro B, que es otra variable. Ambos son números de tipo int y la función devuelve int. ¿Qué hace la función? Pues yo tengo escrito que la función se llama suma, porque lo que va a hacer es sumar dos elementos. El comportamiento de la función se tiene que escribir dentro de las llaves, ya que las llaves es el ámbito en el que estará todo el código que ejecuta el comportamiento de la función, ¿vale? En este caso, ¿qué significa sumar A más B? Pues A más B, bueno, A y B, pues es A más B, eso es sumar. Pues A más B es un número, ¿vale? Entonces, int C es igual a A más B. C es la suma de A más B. C es lo que quiero que devuelva la función. Pues lo único que le tengo que hacer es decir return C, porque C ya de por sí es un número entero. Pues ya está, eso es una función, ¿vale? Así de fácil es como se crea una función. Luego la función puede ser lo más compleja que queráis, lo más simple que queráis. Al final lo único que hace una función es como agrupar una lógica, ¿vale? De una forma que sea más modular o que sea de la forma que sea y que nos sirva para reutilizar fácilmente. Que no tengamos que decir que cada vez que yo quiera hacer una cosa en concreto, pues tenga que hacer todo eso repetido. Puedo literalmente escribir una función que sea suma y cada vez que yo quiera sumar dos elementos, en lugar de estar escribiendo todo esto, pues solo tengo que escribir suma A y B. Entonces, para llamar a una función,
Y en este caso la función suma, tengo que hacer simplemente suma y pasarle los parámetros, que en este caso es el primer parámetro A, pues es un número, voy a poner 8 por ejemplo, y el coma, el segundo parámetro que es B, voy a poner 5, punto y coma. Aquí estoy llamando a la función. Es poner el nombre de la función y paréntesis, y dentro de los paréntesis los parámetros que requiere la función. Esta función, al ser llamada, devuelve el int, ¿vale? Devuelve el tipo de la función. Entonces, esto de aquí me devolverá un número que es la suma de ambos números, del 8 y del 5. Entonces, en num está el resultado de llamar a la función suma. Si yo lo compruebo con un cout, veréis que ahora num vale 13, que 13 es 8 más 5. ¿Se entiende el comportamiento básico de una función? Eso lo tenéis también aquí definido con varios ejemplos, pero ahora entramos más en detalle, ¿vale? Pero más o menos se entiende. Obviamente puedo hacer de todo, ¿vale? Es decir, cualquier cosa que sea agrupar una lógica en una función, pues se puede hacer en una función, ¿vale? Literalmente, por ejemplo, tengo una función, ¿vale? Que devuelve un string que se llama nombre completo, ¿vale? O por ejemplo, mayúscula aquí, nombre completo, ¿vale? Tengo una función que se llama nombre completo, como sea, el nombre que sea de la función. Y lo que hace es obtener dos textos, ¿vale? Uno que es el nombre y otro que es el apellido. Y lo que hace es, pues, devolver el nombre completo de la persona, que es juntar el nombre y el apellido. Pues, el resultado será igual a nombre más apellido, ¿vale? Y return res. Que no es tanto así, ahora veréis por qué, pero bueno, ¿vale? Y yo tengo eso, pues ahora simplemente me voy aquí y digo cout, nombre completo. Imaginad que una persona que se llama José y pone González, por ejemplo. O como sea, ¿vale? Fijaos, pone José González, pero lo pone todo junto, porque literalmente lo que está haciendo es juntar el nombre y el apellido todo junto. Nombre completo no solamente hace eso, ¿vale? También pone un espacio entre medias, por lo tanto aquí además habrá que poner el espacio y ponerlo juntito, ¿vale? Por eso es nombre más espacio más y el apellido. Y ahora si lo hacemos veréis que pone José espacio González, ¿vale? Pero ya veis que estoy juntando la lógica. Estoy haciendo ya ahí toda la lógica en un solo lugar, ¿vale? Y puedo hacer aquí más cosas y más cosas y más cosas, todo lo que yo requiera. Es decir, mil montones de cosas de código. Y no tengo por qué estar aquí escribiendo una línea cada vez para guardarme valor y después devolverlo. Si es así de simple, pues para eso literalmente lo hago todo en el return, ¿vale? Que puedo hacerlo todo en el return, ¿vale? El return simplemente devuelve lo que hay aquí, ¿vale? Y eso es cualquier cosa que yo defináis. Y una función, pues no tiene por qué recibir parámetros. Puede recibir 2, puede recibir 5, puede recibir un parámetro, o puede no recibir ninguno, ¿vale? Puede haber funciones que no reciban ningún parámetro. Literalmente, int main no recibe ningún parámetro. Ya veis que aquí no hay nada en el paréntesis. Por ejemplo, una función que se llama test, ¿vale? Y devuelve, pues, test. No hace nada más.
nada. Llamar a esta función no hay que pasarle nada entre los paréntesis, solamente poner test, el nombre de la función, y paréntesis vacío, no hay que hacer nada más. Y luego, si yo tengo una función que no devuelve nada, ¿vale? Porque lo único que hace es ejecutar cosas y ya está, no devuelve nada. Por ejemplo, imaginaos que test no devuelve test. Lo único que hace es imprimir test por pantalla. Pues yo puedo imprimir por pantalla haciendo simplemente cout, ¿vale? Yo puedo hacer cout e imprimir test por pantalla, no tengo que hacer nada más. Pues entonces lo que voy a hacer es poner aquí void, porque no devuelvo nada. Ahí ya tenéis otro uso del tipo void. Ya no solo para definir punteros que puedan almacenar cualquier cosa, sino para definir literalmente funciones que no devuelven nada. En este caso, al no devolver nada, no ponemos return. ¿Queda claro? Entonces, para llamar a esta función simplemente hay que hacer test. Y ya está, no hay que hacer nada más. Y no se guarda test en nada, porque test no devuelve nada. Test devuelve void, y void no es de ningún tipo, ¿vale? Ni siquiera aunque ponga aquí void, porque es que no tiene sentido de crear una variable de nada. Entonces, por eso, test, si es una función que devuelve void, simplemente se ejecuta la función y ya, ¿vale? Son funciones que se ejecutan y ya está, y hace las cosas que tenga que hacer, ¿vale? Y puedo, por ejemplo, poner text y que en lugar de test sea debug, por ejemplo. Y lo que hace debug es imprimir el texto que yo le pase. Así, en lugar de estar escribiendo cout y text y bla 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 bla, pues simplemente, bueno, y también lo típico que ponía siempre, el end L. Para no estar escribiendo todo esto siempre, pues simplemente tengo que escribir debug, paréntesis, y mi texto, que puede ser probando, ¿vale? Y ya escribiendo solamente esto, ¿vale? Ya se ejecuta esta función. ¿Veis? Probando. Y puedo hacer aquí lo que yo quiera. Puedo hacer probando, otro texto, ¿vale? Cualquier cosa, ¿vale? Y las veces que yo quiera, literalmente, estoy solamente escribiendo debug y ejecutando con lo que yo le diga, en lugar de estar escribiendo aquí cada vez esto de aquí, que tendría que escribirlo cada una de las veces como he hecho anteriormente. Estoy como ahorrándome código, que quizá aquí no es tan claro porque es poco código, pero en otras partes del código, que sea código mucho más largo y complejo, pues se nota mucho más el ahorro de código. Y por ejemplo también puedo decir que un parámetro de entrada de una función tenga un valor por defecto, ¿vale? Eso es tan fácil como en el propio parámetro, si yo le pongo aquí un igual y un valor, por ejemplo, test, significa que si yo le pongo esto que está aquí, ¿vale? Cuando tiene un igual y una definición, ¿vale? De la variable, del parámetro, significa que si yo le meto un valor a la función, va a hacer como antes, ¿vale? Como si text valiera lo que le estoy diciendo. Pero si yo no le meto nada, ¿vale? Si yo aquí no le meto nada y hago solamente debug, paréntesis, que antes no se podía, fijaos que si yo no tengo esto, me da error, ¿vale? Porque no puede hacer nada, porque no sabe lo que hacer cuando no le doy nada, ¿vale? Pero ahora, al poner el igual en el caso por defecto de que no le ponga nada dentro del parámetro de entrada, lo que hará es considerar que text es test, ¿vale? Si veis, primero imprimirá probando y después imprimirá test, ¿vale? Pues eso, ¿vale? Y eso con todo, ¿vale? Eso también, si yo tengo aquí un número, o si yo tengo aquí cualquier otra cosa, ¿vale? Y si hubieran varios parámetros, por ejemplo, x y test o lo que sea,
pues a cada uno de los parámetros le puedo definir un valor por defecto, ¿vale? Eso sin ningún problema. Es un igual y el valor por defecto que tenga el parámetro en caso de no pasarle un valor. Eso sí, importante. Por norma general, bueno, por norma de construcción de las funciones, los parámetros se definen, los parámetros que tengan valores por defecto se dejan a la derecha de todos los parámetros. Eso quiere decir que si yo tengo un parámetro que sí o sí es obligatorio meter un valor y yo tengo otro parámetro que es opcional, es decir, que no requiere meter valores dentro, pues yo lo que haré es poner más a la izquierda de la lista de parámetros de la función, ¿vale? Que está en el paréntesis. Más a la izquierda de la lista de parámetros le pongo los parámetros obligatorios poniéndolos sin ningún igual, por ejemplo, int x, int y, int z, ¿vale? Que son parámetros obligatorios que requieren la función. Y más a la derecha, ¿vale? Voy a poner los parámetros que sean opcionales, que no tiene por qué requerir ningún ser metidos, ¿vale? O que, por ejemplo, puede ser que no los meta, pero que si no los metes vale algo por defecto. Por ejemplo, text igual a 0, o por ejemplo, text2 es igual a 5, ¿vale? Y en el caso de que sean parámetros opcionales, que en el caso de que valga 0 no quiero que haga nada, por ejemplo, pues simplemente lo compruebo y digo, vale, si no he metido nada en text es porque text valía 0. Pues si text, bueno, text es un número, ¿vale? Pero puede ser aquí, no sé, num, es decir, cualquier cosa, para que no os liéis, ¿vale? Si el número opcional vale 0 es porque no ha metido nada al usuario. Bueno, o ha metido 0, también puede ser, ¿vale? Entonces, si vale 0, entonces aquí ya hago yo lo necesario para decir que es un valor por defecto y que no haga nada, ¿vale? Y yo aquí estoy haciendo lógica. Importante, como dije antes, el return se usa para devolver valores y es lo último que se ejecuta en la función. No quiere decir que un return vaya aquí abajo del todo siempre. Puede ir entre medias, pero si va entre medias significa que cuando haga el return va a terminar el código de la función, ¿vale? Va a ser un poco como cuando hacíamos el break. ¿Os acordáis del break? Tanto lo del switch como lo de los bucles, es decir, tenemos un while, hacemos aquí lo que sea y teníamos un break y rompíamos el bucle para salir del bucle. Pues es lo mismo, ¿vale? Si no os acordáis podéis repasar un poquito en vídeos anteriores, ¿vale? Para no estar aquí explayándome mucho con esto. Pero es lo mismo, ¿vale? Lo mismo que se hacía aquí con los bucles. Lo mismo con lo que funciona aquí. Entonces, literalmente podemos hacer que si esto vale 0, haga return, por ejemplo. Entonces, aquí puede haber más código. Y este código de aquí, por ejemplo, cout, no sé, hola, por ejemplo. Pues este código de aquí, si esta condición se cumple, hará lo dentro del if. Y entonces aquí hará un return. Eso es, termina la ejecución de la función. Que fijaos, en un void puedo escribir un return, ¿vale? Pero no devuelvo nada. Aquí no devuelvo nada. Me sirve el return simplemente para romper, para decir acaba, devuelve nada, ¿vale? Por eso es un return sin nada, ¿vale? Si fuera, por ejemplo, un int, pues podría hacer return 9, por ejemplo, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Pero claro, también tendría que contemplar que aquí hay otro return, tenerlo en cuenta. Porque si pone int, sí o sí debe haber un return al final de la función. Eso quiere decir que, muy bien, si pasa esto hay un return. Pero ¿y qué pasa si no pasa esto? Si no hace esto. Pues que el código sigue. Y si el código sigue, debe encontrarse al final del todo el return. Porque debe devolver algo. Porque aquí estoy diciendo que devuelva un int. ¿Vale? Por eso es importante que reviséis en la función, si devuelve algo, pues que siempre haya un return para devolver lo que se quiera devolver. ¿Vale?
Y en el caso de void, pues no se necesita un return. Pero eso no quiere decir que que sea prohibitivo poner return, ¿vale? Podéis poner return, ¿vale? Podéis ponerlo. Pero el return en el caso del void se utiliza más para salir de la función, ¿vale? Como el break en los bucles y demás, ¿vale? En el while, en el for o similar. Entonces aquí, si el número es igual a 0, lo que vamos a hacer es salir de la función. La función no seguirá ejecutándose. Pero, si en cambio el número no es igual a 0, no se cumple esto, pues entonces hará, ya sea que haya aquí un else, si haga aquí algo más o lo que sea, bla, 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 pero continuará la ejecución de código, ¿vale? Y hará el hola. Eso quiere decir que si yo llamo esta función, que fijaos que sería debug, y ahora, primera X, es obligatoria, ¿vale? Ya aquí me pone un poco lo que tengo que pasarle. Pero como no hay un igual, no es opcional. No, bueno, opcional. No es un parámetro por defecto. Tengo que pasarle algo. En este caso, tampoco es que la X se utilice, si os fijáis. Pero bueno, imaginaos que aquí hay cosas y se utiliza todos los valores, ¿vale? Pues voy a poner aquí un 5, después un 7, después un 2. Y fijaos, num igual a 0. Aquí ya no hace falta. Aquí puedo quitar la coma y ya veis que esto no me da error y funciona perfectamente. Porque considerará que num es igual a 0 y que num2 es igual a 5. Porque son los valores por defecto, predeterminados. ¿Vale? Y aquí no hay ningún problema. ¿Qué ocurrirá aquí? Pues que no hará nada. ¿Por qué? Porque hará int num igual a 0, return, y no va a imprimir hola. Veréis que ahora cuando ejecute no va a pasar el hola. ¿Veis? Aquí no hay nada. Pero ¿qué pasa si en lugar de 0 paso un 8? ¿Vale? Porque si no pongo nada, o si pongo 0, es lo mismo. Porque no poner nada, va a poner num igual a 0. Y si pongo un 0, pues num es 0. ¿Vale? Lo pone aquí. Más marcadito en negrita. No sé si se ve bien, pero está así. Si yo pongo, por ejemplo, otra cosa que no sea un 0, un 7, if num será 7, no es igual a 0, entonces esto no lo va a hacer. Continuará el código e imprimirá cout hola. Ya ves aquí que hace el hola. ¿Vale? Pues eso, y tenéis aquí varios ejemplos de varias cosas, ¿vale? En el PDF que tenéis acceso en el Classroom podéis ver un poco cómo se hace el tema de las funciones, cómo se llaman luego a las funciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, sesión iniciada, veis que es una función que devuelve un booleano, ¿vale? Entonces, esto es como decir, ¿vale? Bool, sesión iniciada, id, bueno, int id, ¿vale? Y es una función que lo que hace es comprobar si he iniciado sesión en el ordenador, ¿vale? Por ejemplo. Pues imaginemos que aquí hago código y en algún momento comprobaré que la id es igual a una id válida. Por ejemplo, imaginemos que la id es igual a 0. Y esto devolverá true si id es igual a 0 y false si id es distinto de 0. ¿Vale? Entonces yo luego, if, puedo hacer un if y recordad que lo que va dentro de los paréntesis del if es un booleano. Entonces, sesión iniciada es una función, pero devuelve un booleano. ¿Vale? Es una función que devuelve un booleano. Tengo que pasarle la id, que voy a pasarle una id de 8, y la sesión no va a estar iniciada. ¿Por qué? Porque 8, cuando haga la función, ejecute la función, 8 no es igual a 0. Aquí devolverá un false, esto será false, por lo tanto este if no se va a hacer. Entonces, si yo tengo aquí sesión iniciada, esto no se va a ejecutar si vale 8. Pero si vale 0, como lo que yo estoy comprobando es que la id sea 0, pues entonces va a iniciar sesión. ¿Vale? Y como eso tenéis aquí varios ejemplos de funciones que podéis ir comprobando y podéis ir analizando, ¿vale? En la página 13 de la diapositiva. Luego continuaremos un poquito más
en el tema de clase y estructura otro día, ¿vale? Ha quedado más o menos claro un poco el tema de las funciones. Vale, de todas formas lo repasaremos si no el próximo día. Probablemente no en Navidades, porque estaré ausente en Navidades por vacación y tal. Pero ya seguramente el año que viene pues continuaremos un poco por donde íbamos. Recomiendo que repaséis todas las clases anteriores, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, repaséis ya sea las diapositivas, que recordad que en el Classroom tenéis aquí programación C++, la diapositiva en PDF, ¿vale? Que es literalmente esto. Entonces recomiendo que repaséis las diapositivas, ¿vale? Hasta la 13, al menos leedla por encima para repasar todo para el año que viene. Eso lo dejo un poco como deberes, ¿vale? Y recomiendo que miréis los vídeos anteriores para también repasar y refrescar las cosas. Porque yo entiendo que si lleva tiempo, os habéis olvidado de cosas, ¿vale? Pero por eso es importante que repaséis las cosas y pues las tengáis fresquitas, ¿vale? Para que el año que viene, cuando empecemos, pues no haya ningún problema. ¿Todo bien en cuanto a eso, Lassie? Y eso implica repasar punteros, repasar array, repasar funciones, que es lo nuevo que he dado, repasar la semántica básica, los if-else, los bucles, los tipos básicos, repasar el tema de la compilación, memoria, procesador, binario. Vale. Pues vais repasando, ¿vale? Y cualquier duda, pues ya me la apuntáis para la clase siguiente. Pues ya está, termino la clase.